560, ¿no? Este hombre de 24 años es uno de los señalados por narcotráfico más buscado en Cali. Edwin Andrés Guevara, sujeto conocido con el alias de Audi. ¿Por qué es importante la captura de este sujeto? Porque está dentro del nuevo clan de narcotraficantes conocidos como los invisibles. Manejan un perfil diferente, como lo manejaban en tiempos anteriores, pero igual se dedican a actividades criminales. Tanto así que esta investigación duró aproximadamente un año. Personal de la DIJÍN y personal de la CIPOL, de la Policía Metropolitana de Cali, logran articular toda esa investigación y llevarlo a buen resultado. Esto nos lleva al municipio de Bello, Antioquia, donde esta mañana aproximadamente a las 5:30 de la mañana, unidades de la DIJÍN y de la CIPOL, de la Policía Metropolitana de Cali, ingresan a una vivienda en ese municipio y logran esta importante captura. Este sujeto deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, desaparición forzada y tortura, delitos por los cuales le figura orden de captura. A este sujeto se le atribuyen más de 6 homicidios que habría ejecutado bajo una estructura criminal en la ciudad de Cali. Las autoridades de la capital vallecaucana expresaron que para lograr la captura de esta persona, las investigaciones duraron un año y contó con la participación de los uniformados de la SIJÍN, DIJÍN e Inteligencia de la Policía Nacional. Audi, de igual manera, sería el encargado de manejar esa estructura que está al mando de su padre, alias Don David William Guevara Guzmán, que tienen un outsourcing del delito, delinquen principalmente con cobros de deudas de narcotráfico aquí en la ciudad de Cali. Le estarían brindando también respaldo a expendedores de los barrios Belén, La Sultana, Bellavista, Libertadores, Nacional y Mortiñal. En Cali tienen un hombre de confianza que también estamos dentro de esta investigación buscándolo para lograr su captura, alias Goku, quien estaría encargado de manejarles todas estas líneas de expendio en la ciudad de Cali. El detenido sería judicializado por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, desaparición forzada y tortura.